esta lección número 13, ¿ven? Que habla tiene como título o como tema la sanidad divina. ¿Ven? Ese es el tema de esta lección número 13, con la ayuda del Señor, hermanos. ¿Ven? Entonces, vamos a hablar básicamente, hermanos, esta lección está basada en, como su nombre lo dice, verdades bíblicas acerca de la sanidad. ¿Amén? De eso habla aquí la lección 13. Entonces, quiero que me colaboren entre todos para que vamos leyendo y de esta manera vamos avanzando en la clase, con la ayuda del Señor. Amén. Dice aquí la lección para comenzar. He aquí algunas verdades bíblicas sobre la sanidad divina. ¿Amén? ¿Qué es la sanidad divina? Es el arrepentimiento. ¿Qué es la sanidad divina? Sí, alguno que todos lo opinen. ¿Qué piensan ustedes de esas dos palabras, sanidad y divina? El Señor Jesús es nuestro Salvador. Él dice la palabra que Él llevó la enfermedad y la dolencia, y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero ¿qué es la sanidad? Usted me está hablando, y eso está bien, porque Él lleva las enfermedades, pero ¿qué es la sanidad divina? Estar en paz con Jesús. Cuando un pecador se arrepiente y pues sana su alma, entra a Bueno, entonces, amén, está bien Es la libertad. Sanidad física y sanidad espiritual. Aquí, amados hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es la sanidad divina, pero desde el punto de vista físico, corporal. ¿Amén? ¿Sí? Para que podamos empezar a entender la clase. Entonces, cuando hablamos de sanidad, es porque previamente ha habido ¿qué? Una enfermedad. Sí, ¿cierto? Para hablar de sanidad hay que hablar de una enfermedad anterior o previamente a la sanidad. Pero cuando hablamos de sanidad divina, entonces hablamos de qué? Espiritual. Hablamos de que hay una intervención sobrenatural. ¿Quién hace esa intervención sobrenatural? ¿El pastor, el líder, el hermano, la hermana? Dios. Entonces, por eso hablamos de sanidad divina, hermanos. ¿Ven? La sanidad divina comprende lo que significa en la Biblia la curación. ¿Ven? La curación. Vamos a hablar de la sanidad corporal, física, no de la espiritual. Amén. No de la espiritual. Entonces, la sanidad divina tiene que ver con el cuerpo del ser humano, cualquier ser humano sobre esta tierra. Amén. Cualquier ser humano sobre esta tierra. También la mente entra ahí, hermano Gonzalo. No. Salud mental. No, esa es la parte espiritual. La mente pertenece al alma. Y esa parte la hace Dios cuando nosotros nos convertimos. Está en el nuevo nacimiento. ¿Ven? El trato de Dios, nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón. Él nos sella, viene el Espíritu Santo, entra a morar dentro de nosotros. ¿Amén? Entonces ahí toma el control de nuestra mente y dejamos de pensar y de hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, esta sanidad divina tiene que ver, vuelvo y repito, con el cuerpo, solo con el cuerpo de nosotros los seres humanos, la parte corporal, la parte física. El ser humano está compuesto por ¿cuántas partes? Espiritual y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ven? Vamos a hablar del espíritu.
del alma? No. ¿Vamos a hablar de qué? Del cuerpo. Pero un cuerpo ¿qué? Enfermo, hermanos. Enfermo. ¿Amén? Para que tengamos ahí ya la claridad. Entonces entremos en el tema, hermano. Aquí habla un primer punto y dice la enfermedad. Mire cómo empieza la clase. La enfermedad y la muerte vinieron por la presencia del pecado en el huerto de Edén. ¿Ven? Leemos Romanos. ¿Quién lo tiene? Hermano Eliezer dijo que lo iba a leer. Romanos capítulo 5 versículo 12. Sí. Sí, hermano. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿De cuál muerte estamos hablando ahí? De la muerte física. De la muerte física. De la muerte, perdón, espiritual. De la muerte espiritual. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. ¿Ven? Versículo que acabamos de leer. Gracias al hermano. Adán y Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí, amados hermanos? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuando todos pecaron. Gloria al Señor. ¿Ven? Eso es, amados hermanos, lo que está explicando aquí. Aleluya. Pero luego, él, en el versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál don? El don de la gracia, de la salvación de parte de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, ¿de quién? ¿De quién? De Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, o sea, de Adán, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, de aquel uno, ¿no? O sea, porque fue uno, Adán era uno. Murieron muchos, abundaron mucho, más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Jesucristo. ¿Ven? Ahí está la comparación, la analogía que hace el apóstol Pablo entre... Ahí está la analogía. Adán fue la muerte, Adán el pecado, y Jesucristo en este verso. Entonces, hermanos, la enfermedad y la muerte vinieron por la presencia del pecado en el huerto del Edén. ¿A causa de quién? De Adán, como lo dice Romanos 5:12. Miremos un segundo punto aquí, hablando de la sanidad divina, esta clase. La enfermedad y la muerte son una ¿qué? Maldición. Maldición. Hay dos textos. Éxodo 15:26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ven. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Éxodo 15:26. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ven. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa.
Mejor dicho, Jehová Rafa es Jehová tu su sanador. sanador. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, aquí nos muestra la escritura que la enfermedad y la muerte son una maldición, de acuerdo a lo que leímos acá en el Antiguo Testamento. Amén. El Señor llegaba y veía la desobediencia, veía que ellos no guardaban, que ellos no oían y que hacían lo malo delante de Él. Entonces el Señor, pues inmediatamente enviaba juicio sobre ellos. Deuteronomio capítulo 28, pero no vamos a leer todo ese capítulo porque está largo, del 15 al 6, no, 28, ese es el versículo central, es El 15 hasta el 16. 28, pero aquí estamos hablando de las consecuencias de la desobediencia. ¿Ven? Y aquí dice en el versículo 35, amados hermanos. ¿Ven? Ahí está la parte central de lo que estamos hablando de este capítulo. ¿Sí? ¿Cuál es la cita? Deuteronomio 28:35, por favor, ¿quién lo quiere leer? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Te herirá Jehová con maligna postula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Amén. Entonces, es la manera como venía el juicio de Dios sobre el pueblo cuando el pueblo no obedecía. Amén. No obedecía. Tercero, el diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. ¿Por qué él es el autor de la enfermedad? Porque él siempre se revela. ¿Por qué es el autor de la enfermedad? Porque Él vino a hurtar, matar y a destruir. Sí. ¿Por qué es el autor de la enfermedad? Por el pecado. Amén. Porque Él es el autor del pecado. Gracias, hermano Carlos Alberto. Él es el autor del pecado. Y con el pecado entró la enfermedad. Primero entró el pecado y el pecado nos dejó la enfermedad. ¿Ven? Por eso es que aquí dice claramente la enseñanza, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el autor de la enfermedad y de la muerte. Cristo vino, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos aquí 4 textos para que 4 hermanos o hermanas me lo hagan el favor y los lean. ¿Quién lee 1 Juan 3:8? ¿Quién lo lee? Juan 3:8. Amén. Léalo, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, el que practica el pecado es de quién? El diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Desde el huerto. El huerto de Desde Génesis, desde el huerto de Edén. Amén. Y dice, para esto apareció ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, miren, el diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. Pero Cristo vino para deshacer esas obras de las que Él es el autor. ¿Cuáles son? La enfermedad y la muerte. ¿Eh? Eso es lo hermoso de todo esto que estamos leyendo. ¿Quién por favor lee Hechos 10:38? Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ven? ¿Estamos hablando de quién? El diablo. Jesucristo. Ah, Jesucristo. Por eso tenemos que entender lo que leemos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan aquí, amados hermanos. Se lo digo de verdad con mucho amor. Entendamos lo que leemos. Por eso es que muchos dicen, yo leo y no entiendo. Porque no le piden al Espíritu Santo que les dé entendimiento, hermanos, para cuando leemos la palabra. ¿Ven? Entonces, si le pedimos entendimiento, el Señor nos da entendimiento y de esa manera el Espíritu Santo nos hace entender lo que leemos. Aquí está hablando el apóstol Pedro en la casa de Cornelio cuando fue enviado por el Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo, y él está hablándole aquí a Cornelio y a todas las personas, la familia de él, reunidos ahí en esa casa. Y él les dice aquí en este versículo que acabamos de leer, 38, dice, verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué se divulgó? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Después de qué? Después de que lo había bautizado Juan el Bautista, Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahí está la explicación en el verso 37. Y como ¿quién es este? Jesús. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, noten ustedes ahí para que vayamos dándonos cuenta y entendiendo, amados hermanos, que para que Dios respalde, ¿se necesita qué? Se necesita la unción del Espíritu Santo, pero se necesita el respaldo de Dios, directamente por medio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ven? Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pedro, porque Dios estaba con él, dice aquí la escritura. ¿Ven? Entonces ahí estaba el respaldo del Señor Jesucristo como hombre, siendo respaldado por el Espíritu Santo y por el Padre, Dios Padre. Y de esa manera él manifestaba su poder en medio de su ministerio. Lucas 13, 16 y 18. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas 13, 16. ¿Lo lee, hermano Carlos? Léalo, por favor. Ya esta hija, Abraham, que Satanás había estado y 18 años no se le debía zapatos, que eran ligaduras en el día de reposo. Amén. Gracias, hermano. Estamos hablando de Jesús cuando sana a una mujer en el día de reposo, que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. ¿Ven? Oiga, 18 años, dice aquí la escritura. ¿Ven? Encorvada. Y en ninguna manera se podía ¿qué? Enderezar. Pero dice aquí la escritura, en el verso que leímos, 16, que
la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Ven? Verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. ¿Ven? Milagro. Pero ahí es donde queríamos empezar, hermanos, para poder entender un poco más. Y estamos hablando de la sanidad divina que se produce en una persona enferma. Amén. Un cuerpo enfermo. Pero la persona usada por Dios, dijimos, debe tener a lo sumo la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué más? El don de poder. ¿Qué don? De Unidad. ¿Qué don? de sanidad. De sanidad. De sanidad. Porque estamos hablando de la sanidad divina. Entonces, el Señor Jesucristo, como en Él operaban todos los 9 dones, por ser ¿quién? Por ser Dios, por ser el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Él, como Jesucristo, hombre, tenía el poder, con todos los 9 dones a su alcance, para obrar cuando y como Él veía a las personas de acuerdo a la necesidad y al corazón de las personas. Porque el Señor Jesucristo veía que el corazón de las personas. Amén. Siempre lo ha visto. Siempre ha conocido nuestro corazón. Amén. Porque Él es Dios. Entonces, Él veía esa necesidad en las personas y Él venía y con ese amor, aleluya, de Dios, manifestaba su poder y las personas eran sanas y eran libres. Amén. De demonios, sanas, de enfermedades. Aquí dice, hermanos, que ella glorificaba a Dios. Mire usted, dice la Escritura, y se enderezó. Pero entonces ahí fue donde vinieron y los principales de la sinagoga. Acuérdense que las sinagogas eran ¿qué? Iglesias pequeñas dentro de la ciudad de Jerusalén o de cualquier otra ciudad. En este caso, hermanos, vemos cómo el Señor aquí es atacado por el principal de la sinagoga, Señor Jesucristo. Ahí lo dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, ¿por qué se enojó? ¿Por qué él sanó? Porque Jesucristo sanó, porque lo hizo en el día de reposo, hermano. Ese era el disgusto del principal de la sinagoga. Él se disgustó porque el Señor Jesucristo hizo ese milagro en el día de reposo, hermano. Entonces, como ese era el día de reposo, pues lógicamente el principal de la sinagoga se disgustó, se enojó, ¿cierto? Dice aquí la Escritura, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces ahí es donde le contesta el Señor Jesucristo y entendemos lo que le dijo acerca de la hipocresía de ellos en el versículo 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber. ¿Por qué? Porque ellos no ponían a trabajar los animales el día de reposo. Ellos tenían que desatarlos y dejarlos libres para que tomaran agua y se alimentaran. Entonces, si eso hacían con los animales,
dice el Señor Jesucristo aquí, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Oiga, tremendo, hermano. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, sí se puede desatar un animal, sí se puede desatar un buey, un asno, y dejarlo libre para que vaya, coma y beba. Pero a esta mujer, hija de Abraham, dice el Señor Jesucristo, porque como ellos decían, nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. Ellos no decían ser hijos de Dios, ellos decían siempre los judíos ser hijos de Abraham, porque ellos consideraban a Abraham, ¿por qué? Por padre. ¿Ven? Era el padre de la fe. Por eso ellos defendían su descendencia. Dice entonces el Señor Jesucristo, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Amén. Miren la comparación que hace el Señor ahí. Un animalito con una hija de Abraham. Si desatan el animal y la hija de Abraham, entonces no tiene derecho por ser día de reposo. Amén. Gonzalo, Verso 18. Equivale, aquí tengo asterisco, equivale a sábado. ¿El día de reposo ya es sábado o no? El día de reposo en el Antiguo Testamento equivale al sábado. Esto cambió cuando el Señor Jesucristo vino y nos trajo la gracia. La Escritura dice, hasta Cristo fue ¿qué? La ley. La ley. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley. O sea que nuestro reposo, nuestros días de reposo, ya no es el día ¿qué? Sábado. ¿Cuándo es? El primer día de la semana. Lo dicen los libros de los Hechos y todas las epístolas del apóstol Pablo. La iglesia primitiva se reunía no el sábado, sino el primer día de la semana. Los judíos eran los que se reunían el día sábado, porque ellos vivían bajo la ley y ellos de por sí hasta el día de hoy no han aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías y su único y suficiente Salvador. ¿Ven? A pesar de todo, hermanos, ustedes saben, en el mundo hay concilios que consideran el día ¿qué? El día sábado. ¿Ven? Entonces, Para los cristianos, pero para nosotros nuevos es los lunes. para nosotros, Domingo. los creyentes, domingo. el día del Señor es el día domingo, de acuerdo a lo que leemos y hemos estudiado por la misericordia de Dios en el libro de los Hechos. Es que realmente ¿Ven? el primer día Eso de la es. semana es el domingo. El primer día de la semana, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, día domingo. Amén. Entonces, por eso es que la iglesia empezó a celebrar de acuerdo a la experiencia y al testimonio que dieron los discípulos ya convertidos en apóstoles ante la iglesia primitiva, de que el Señor Jesucristo había resucitado ¿qué día? El domingo. Y por eso el domingo se volvió el día del Señor. El día del Señor. Así lo llama la Escritura. Amén. Entonces, para los que viven bajo la ley, para los que practican la ley, ellos practican el día de reposo y viven el día sábado. Pero para nosotros los cristianos, los creyentes, ya no es el sábado, vuelvo y repito, es el domingo. En Cristo nosotros tenemos todo. Cristo, dice la Escritura, es nuestro ¿qué? ¿Es nuestro qué? Salvador. Nuestro día de reposo, dice la Biblia, amados hermanos. Cristo es mi día de reposo. Cristo es mi reposo, dice la Escritura. Amén. Entonces, si Cristo es mi reposo, yo reposo, yo le dedico el día, yo me congrego, yo le sirvo al Señor, yo salgo a evangelizar, yo salgo a entregar tratados, yo hablo del Señor el día domingo. Nos reunimos en el templo el día domingo. Escuchamos la palabra el día domingo. Amén.
¿Estamos todos de acuerdo? A evangelizar el día domingo. Salimos a evangelizar el día domingo. ¿Amén? Cristo es nuestro reposo, dice la Escritura. Entonces, por eso nosotros no practicamos el sábado ni lo tenemos como día de reposo. ¿Amén? Nuestro reposo es Cristo. Y nuestro día de congregarnos, de buscar de Dios, de alabar y glorificar el nombre del Señor, es el día domingo. Primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, en medio de ese paréntesis, seguimos aquí con la clase. Dice la Escritura aquí, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién lo tiene para que me haga el favor y lo lea? Yo lo dejo. Léalo, por favor. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Y luego para ustedes y para mí, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la palabra. Así por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el misterio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gracias, hermano. Eso es lo que nos dice aquí en la Escritura de los Hebreos, hablando del autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación, hermano Carlos Alberto? Amén. Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación, de la salvación de todos los seres humanos en el mundo. Él es el autor. De Cristo, única y exclusivamente viene la salvación. Por Cristo, solamente el mundo puede alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. Es Jesucristo, el único mediador y el único por el cual podemos nosotros ser salvos, hermanos. ¿Amén? ¿Y por qué por Jesucristo? Ya lo hemos dicho una y otra vez. ¿Por qué por Jesucristo? Porque fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Allá en la cruz del Calvario no murió María. Con todo respeto lo digo. En la cruz del Calvario no murió Mahoma. Con todo respeto lo digo. En la cruz del Calvario no murió Charles Taze Russell. Él que creó los testigos de Jehová. ¿Ven? Allá en la cruz del Calvario no murió, aleluya, ningún ser humano. Murió Jesús. Él es el autor de la salvación eterna de todos los seres humanos, hermanos. Seguimos. Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libres de la maldición. ¿Dónde fue hecho maldición por nosotros el Señor Jesucristo? Pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy hablando de lugar. ¿Dónde? ¿En qué lugar? El Señor Jesucristo, aleluya, fue hecho maldición por nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. Gracias, hermano Eliezer. Muy bien. En la cruz del Calvario. Muy bien. Tengámoslo presente, amados hermanos. Si a usted le pregunta a alguien, ¿y Jesucristo es su salvador? Sí. ¿Y él dónde? ¿Dónde? ¿De qué modo? ¿Qué manera, pues? En la cruz. En la cruz. Ahí. Porque ahí se hizo en maldición por nosotros. Nosotros debimos haber sido los que debíamos haber estado ahí colgados por nuestros pecados. Pero Él lo hizo por usted y por mí, hermano. Y por todo el mundo. ¿Él lo entendemos? Amén. Tenemos que llevar al corazón, entenderlo, llevarlo al corazón, llevarlo a la mente y tenerlo ahí todos los días de nuestra vida, amados hermanos.
Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libres de la maldición. ¿Quién me hace el favor y lee Gálatas capítulo 3? ¿Sí? Del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 3, Del 10 al 14. 3, 10. 10 al 14. ¿Sí? ¿Cómo Todos dice? los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Hasta qué? El 14. 13. Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para que Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús La bendición de la Abraham. bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. del Espíritu Santo. Hermano, esto es importante, muy importante. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Amén. ¿Y dónde dice, dónde se encuentra? Aleluya. Esta parte. Maldito todo el que es colgado en un madero. En el 13. ¿Dónde está? En el 13. En el 13 dice: Cristo Sí. nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿dónde Hecho está? por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. ¿De dónde viene esa maldición? ¿Deuteronomios qué? 21, 23. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Romanos 21, 23. ¿Qué dice? Deuteronomios, lo tenemos. 21, 23. Sí. ¿Qué dice? Dejaré que su cuerpo pase de noche sobre el madero, sin faltar lo enterrarás. Sin falta. Lo enterrarás el mismo día. porque maldito por Dios. ¿Por qué? Porque maldito por No Dios dejaréis es que colgado. su cuerpo Porque pase maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estamos hablando de diversas leyes. Amén. En el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Entonces miren todo lo que está hablando aquí, hermanos, la Escritura. Pero habla bien claro de si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis ¿en dónde? Desde allá venía la costumbre. Amén. Era maldito Desde el que allá venía. sea colgado en madero. Por eso es que ellos, el Señor Jesucristo, lo sentenciaron y le dieron esa sentencia con base en la ley. Amén. En la ley. Porque ya ellos sabían que por la ley, todo el que era para morir por cualquier maldad, cualquier fechoría, debía ser colgado en un madero. Y así lo hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué fue lo que hicieron cuando preguntó allá Pilatos? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. ¿Ven? Ellos la crucifixión la tenían clara. La lapidación la tenían clara. Es que mire que todavía en los evangelios
cuando vemos el caso de la mujer encontrada en el acto de adulterio, ¿qué hacen? Lo dejan a él, dejan al perverso y traen solo la mujer. ¿Por qué no traen también al perverso para lapidarlo? ¿Por qué? Los dos pecaron, los dos cometieron pecado, Pero era ella la que sufrió. pero ahí está la ley, sometiendo solamente a quién, a la mujer, y el perverso sí Sigue por lo dejaron quieto, no lo trajeron, le prestaron la mujer al Señor Jesucristo. Por eso es que Él les dice que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra contra ella, y ninguno fue capaz de hacerlo. adúltero. Porque todos tenían su pecado. Amén. Por eso el Señor los enfrentó de esa manera, amados hermanos. Que Él conocía el corazón de ellos y conocía las acciones de ellos. Amén. El Señor Jesucristo sabía quiénes eran ellos. Amén. Entonces, por eso de esa manera los enfrentan. Entonces quedó claro por qué el Señor Jesucristo fue hecho maldición. ¿Y en dónde? Porque dio la vida en un madre, la cruz. ¿Por qué fue hecho maldición? Por nosotros, El pecado de nosotros. nuestros pecados, llevándolos a la cruz del madero. Hay otra verdad bíblica aquí sobre la sanidad divina. En la expiación de Cristo se hace provisión tanto para el pecado como para la enfermedad. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Claro que es verdad. Vayamos al libro de Isaías. Un texto muy conocido, pero muy Isaías 53, 4, 5. muy hermoso. Lo tenemos que tener presente siempre. Leo la palabra Amén. del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesús. Amén. Y sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros las detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Amén. y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga, dice aquí la escritura, Fuimos nosotros fuimos nosotros curados. curados por su llaga. Por su llaga. ¿Dónde está esa llaga? Las heridas que él sufrió El costado. su costado, Costado de las manos, Aquí solamente habla de una llaga en singular o dice plural. Singular. Habla en plural o singular. Y por su llaga. ¿Eso es qué? ¿Plural o singular? Singular, hermano. O sea, está hablando de una llaga. La llaga. Está hablando de una llaga. ¿Dónde está ubicada esa llaga? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está, hermano Don Alberto? En el costado. Exactamente, gracias, hermano. ¿Ven? Por esa llaga fuimos nosotros curados. Nosotros tenemos que entender y ver espiritualmente todo esto, amados hermanos, para nosotros poder también entender a Dios y ver que los milagros de sanidad de parte de Dios. Eso es lo que nos está enseñando la escritura, hermano. Mire el texto, ahí en el versículo 5, de primera, en concordancia con primera de Pedro 2:24, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Está hablando de quién? Jesucristo. Jesucristo.
para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una sola herida. Dice aquí, y por cuya herida, está en plural, primera de Pedro 2:24, Está en ¿está en singular? singular. O dice heridas, Está en aquí dice herida, amén, ¿cierto? Primera de Pedro 2:24, ahí está, hermanos. Entonces por eso cuando leemos, nosotros entendemos que esto fue lo que precisamente el Señor Jesucristo experimentó en su herida. Y esa herida la muestra, ¿quién la muestra? ¿Quién muestra esa herida? ¿Qué apóstol habla de esa herida? Isaías. ¿Qué apóstol? Isaías no es apóstol. Pablo. Pablo también, no, Pedro. Juan, por favor, por favor, por favor. En la Juan. foto, Juan. Vayan a Juan capítulo 19, versículo 31. El costado de Jesús fue ¿qué? Traspasado. Dice aquí en la escritura. En Juan 19, 31. Entendemos todo, hermano, el origen. Nos damos cuenta. Porque cuando entendemos estas cosas que son sencillas, hermano, vamos a tener y vamos a aumentar ¿qué? Nuestra fe. Porque vamos a entender las cosas de Dios más todavía, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, amados hermanos. Y ese es el propósito de estudiar en la clase. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Ven? Los tres que estaban en el Calvario, cada uno crucificado. O sea, los dos ladrones y el Señor Jesucristo. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Le quebraron las piernas al primero. ¿Qué dice ahí? Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Al segundo. Listo. Y luego ¿qué dice? Verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? No le quebraron las piernas. Porque dice por allá en Salmos. Amén, amén, amén y amén. No fue el profeta Isaías. Gracias, hermana. En Salmos dice. Mire, pero uno de los soldados le abrió el costado con una ¿qué? Lanza. Para ver si estaba bien. El costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. La demostración de que el Señor Jesucristo derramó totalmente toda su sangre. ¿Sí? Por eso la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Limpia nuestros pecados, hermanos. Limpia nuestros pecados, amén. ¿Entendemos todo esto, hermano? Entendámoslo, por favor, hermano. Prestemos atención y entendámoslo, por favor. Dice aquí la Escritura, verso 35, y el que lo vio, da testimonio. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? El apóstol Juan lo vio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, donde no será quebrado hueso suyo, dijo la hermana Elizabeth. ¿Dónde está eso? Vaya usted a Éxodo 12:46.
Números 9:12, Salmos 34:20. ¿Quién lo lee? Salmo 34:20. Salmos 34:20. Él Guarda. todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Hermano, está hablando el rey David de la protección divina de Dios. Amén. ¿Quién le guardó todos los huesitos al Señor Jesucristo? Padre. El Padre. El Padre. Padre. Su Padre. No permitió que le tocaran ni un solo huesito. ¿Por qué? Porque aquí ya estaba Hermano, la una promesa, pregunta. la profecía, y la profecía, esta profecía se cumplió cuando? En ese momento. Amén. Una pregunta. En ese momento se cumplió esa profecía. Amén. ¿Sí? ¿Entendemos? Una pregunta, Qué bueno. hermano. Qué bueno. Los soldados romanos le quedaban las piernas a los crucificados para que murieran más rápido, ¿qué? Sí, era la costumbre para que ellos más fácilmente apretaran su caja torácica y no pudieran seguir respirando y se ahogaran inmediatamente, murieran. Esa era la costumbre, hermanos. Entonces, miren ustedes aquí de qué manera Números que hermano. Números, Éxodo 12:46, número 9:12, Salmo 34:20. ¿Qué dice? Ya leímos Isaías 53, Mateo 8:17. Mateo 8:17. Mira, ¿Entendimos todo lo que hablamos, amados hermanos? amén. ¿De dónde viene? El que nuestras enfermedades, Cristo las llevó Leo en su llaga, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él mismo Amén. tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros Amén. males. Mateo 8:17, ¿qué dice? para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó, nuestras dolencias. Mateo Mateo 8:17. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Amén. cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero mire lo que hace el Señor. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Libertó a los endemoniados y sanó a los enfermos. Amén. ¿Qué cita es ese hermano? Estamos aquí en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Estamos en el 16. Y luego dice el verso 17. El Señor Jesucristo libertó a los endemoniados. Amén. Dice, echó fuera los demonios. ¿Por la palabra? Sí, con la palabra echó fuera demonios. Pero, y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Y dice aquí, el verso 17. Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Dónde dice eso? Isaías 53, versículo 4 y 5. Tengámoslo muy presente, amados hermanos. Ahí está la base. Ahí está el fundamento para aumentar nuestra fe y creer y explicarle a la persona que está enferma, cuando oremos por un enfermo, cómo Dios puede actuar y de qué manera lo hace. El enfermo es sano y esa enfermedad desaparece. ¿Qué se hace a esa enfermedad? Esa enfermedad Jesucristo la padeció por esa persona hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, amados hermanos. ¿Entendemos eso? ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe. Tenemos que creerle a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la palabra. Amén. Amén.
Cuando Él muere, por eso, hermanos, es tan hermoso poder entender que el Señor Jesucristo vino y murió por usted y por mí y por toda la humanidad con un doble propósito. ¿Cuál? Salvarnos. Primero, darnos salvación y vida eterna a todos los que creamos en Él por fe. Segundo, ¿cuál fue el otro propósito? Sanar los enfermos, hermanos. Si el enfermo cree que Jesucristo llevó esa enfermedad que tiene en su cuerpo, la llevó en su llaga hace más de 2000 años cuando fue crucificado, Dios lo sana. Yo lo creo. Dios lo sana. Porque eso ha hecho el Señor, hermano. Cuando uno ora por un enfermo y uno le pide al Señor y uno literalmente, hermano, con fe de Dios, toma la enfermedad y uno la coloca por fe allá en la llaga del Señor Jesucristo, Dios obra milagros, hermano. Esa es la fe. Esa es la sanidad divina de la que estamos hablando, hermanos. Amén. De esa manera los enfermos son sanos. Vuelvo y repito, mi mamá fue sana de un cáncer en el estómago. Mi mamá fue sana de un cáncer. Lo tenía ahí en el útero, perdón. En el útero. Mi mamá, Dios la sanó. A mi mamá Dios la sanó de un cáncer. ¿Usted no cree? Amén. Yo lo creo porque la vi sana. Hermano, tu hermana, Teniendo. ahora tu hermana, ¿cómo dijo? Venga, sigue en el nombre de Jesús, hermano, Dios obrando en Amén, ella. gloria a Dios. Sí. Pero miren, hermanos, ese milagro tan tremendo. Mi mamá le pidió a Dios que le diera sanidad en su cuerpo y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios sanó a mi mamá del cáncer. Es tan, hermano, hermoso y tremendo el testimonio que después de el cáncer que tuvo mi mamá en el útero, en la matriz, ¿cierto? Los médicos le dijeron, usted no puede físicamente volver a quedar embarazada. Usted no puede tener más hijos, mi señora, porque se le van a morir o van a nacer con problemas físicos. Podrán faltarle miembros de su cuerpo, o sea, nacer mutilados. Amén. Podrán nacer con problemas mentales, síndromes, enfermedades raras. Lo mejor es que no tenga más hijos. ¿Y qué pasó después? De que el Señor sanó a mi mamá después de, aleluya, 2 años de padecer ese cáncer que incluyó sangre. Ella sangraba y le llevaban sangre y donaban sangre para poderle aplicar a ella. El Señor la sanó, la levantó y después de eso yo tengo 5 hermanos más. Amén. Después del cáncer mi mamá tuvo 5 hijos más. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Dios permitió que tuviera 5 hijos más y ninguno nació con problemas, ni deformes. Nacieron bien, gracias al Señor. Todos nacieron bien, aliviados, completos, gracias al Señor. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Ven? Por eso hablamos y damos testimonio de estas cosas, porque mi mamá fue la primera persona con la que Dios trató en medio de nuestra familia. 12 habitantes en nuestro hogar y fue la primera que se convirtió al Señor. Ella no Pero era eso convertida antes del cáncer. ¿Cómo, hermano? Antes del cáncer no era convertida tu mamá. No. Porque, hermano, a mí me dijeron, Entonces, alguien me dijo, porque yo tuve una enfermedad de la de 6 meses y me iba varias veces entre la vida y la muerte. ¿ven? Y alguien, una hermana me dijo, Dios tiene un
algo tan grande para ti, puede que te lo revele, porque usted está muchas veces en la vida muerta. Hermanos, estos son milagros portentosos de sanidad divina en los cuerpos enfermos. Amén. Y Dios obra conforme a su voluntad. En este caso, les doy el testimonio de mi mamá. Pueden haber muchos testimonios, ustedes pueden conocer muchos testimonios de enfermos, de sanidad, hermano, pero eso es lo que a nosotros nos debe aumentar, ¿qué? La fe, y creer cada día más en Dios. Para Dios no hay nada que imposible, hermano. Amén. Lo que es imposible para los médicos es posible para Dios. Amén. Hasta donde llega la ciencia, y ahí en adelante sigue Dios. Amén. El médico dice, no, llego hasta acá, no tengo más, no hay solución, váyase a morir a la casa. Pero Dios le dice, no, yo le voy a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, hermano, la última palabra no la tiene el médico. Respetamos la ciencia, claro que sí, respetamos la medicina, claro que sí, respetamos a los médicos, claro que sí, amados hermanos, porque ellos han sido puestos por Dios. Dios les ha dado sabiduría, conocen la medicina que necesita el enfermo, pero ellos no tienen la última palabra. No tienen la fe. Amén. Porque ellos no tienen el poder de la vida sobre nosotros los seres humanos. Aunque ellos no crean, aunque muchos de ellos sean ateos, aunque muchos de ellos, aleluya, no crean en Dios. Pero, le repito, Dios tiene el poder de dar y de quitar vida. Amén. No el médico, Muchos médicos se han convertido por testimonio de un enfermo, ¿sí o no? Amén, amén. También hay testimonios de ese tipo, hermano. Entonces, mira, amados hermanos, cómo aquí nosotros podemos ver y entender la expiación de Cristo, cómo hizo provisión tanto para el pecado como para la enfermedad, de acuerdo a lo que vimos y leímos. Amén. Y dice aquí la enseñanza, para que sigamos aquí y terminamos con este punto, gloria al Señor, y dejamos ya los restantes para las próximas clases con ayuda del Señor. Esta última verdad bíblica aquí dice, esta provisión debe ser apropiada por la fe. Aquí en Mateo donde estamos, en el capítulo 9, del versículo 19 al 21. Capítulo 9, versículo 19 al 21. Leo la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, se le salva. Amén. Tremendo. La fe de aquella mujer que tocó el manto de Jesús, hermano. Entonces, dice aquí la enseñanza, esta provisión, o sea, la sanidad divina, debe ser apropiada por la ¿qué? Por la fe. Por la fe, hermano. Es fundamental. O sea, debe ir acompañada de fe. De fe. Pero, aleluya, una fe sobrenatural, amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que esta pobre mujer atada durante ¿cuántos años? Dice aquí la escritura, 12 años. 12 años, dice aquí el Evangelio, según San Mateo. Ella enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, o sea, para sí misma, amados hermanos. Ella decía en su mente, pero eso también lo llevó a su corazón. Óigame bien, porque
porque a veces si se queda en la mente y no pasa al corazón, no sucede milagro. ¿Ven? Hay que hacerlo, hay que decirlo, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros queremos obtener de parte de Dios, desde adentro de nuestro corazón, amados hermanos. ¿Ven? Y así lo hizo ella. Dice, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Ven? Ella, amados hermanos, aquí por lo que refiere la escritura, estaba pensando en algo, pero no en todo. Pero Dios piensa en qué? En algo también, en todo. Ella pensaba aquí, seré salva. No dice, seré qué? Sana. Seré salva. Seré salva. Estaba pensando en la salvación de su alma. ¿Amén? Lo hermoso de la escritura es que Dios conoce el corazón de nosotros los seres humanos y Él sabe qué queremos y qué anhelamos. Y aquí, miren ustedes la escritura, pero Jesús, verso 22, volviéndose, después de que ella le tocó el manto, y mirándola, dijo, ten ánimo, ¿y cómo le dice? Hija, Hija, tu fe te ha salvado. tu fe te ha salvado. Ya, la fe que tuvo esta señora, esta mujer enferma de flujo de sangre, le alcanzó para la salvación. Amén. Mire usted. Fuera que fue salva, fue sana. Y la mujer dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viéndolos, pero aquí dice esto el evangelista Mateo, gloria al Señor, amén. Entonces, es un tema muy, pero muy bonito, amados hermanos, porque cuando usted ve este mismo tema, este mismo versículo a la luz de los evangelios sinópticos, entonces usted se va, después de Mateo, se va a Marcos. ¿Y cómo vio Marcos eso? Marcos dice aquí, cuando oyó hablar de Jesús, vino también por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos considera lo mismo. Y enseguida, mire lo que dice Marcos, y enseguida, después de haber tocado el borde del manto del Señor Jesucristo, dice, y enseguida, esto lo vio Marcos, no lo vio Mateo. Amén. Por eso se llaman los tres primeros evangelios sinópticos. Y dice Marcos aquí, enseguida la fuente de su sangre se secó. Se secó. O sea, paró. No siguió ella botando sangre. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y dice el verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fue la que me acerqué por detrás y le toqué el mano. Y estoy sana, y estoy sana. Ella le dice, hija, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda, ¿qué? Sana de tu azote. Doble propósito, presenta Marcos. Mateo no, pero Marcos. Doble propósito. ¿Cuál es el doble propósito de nuestro Señor Jesucristo? Salvación y sanidad. Salvación y sanidad. ¿Ven? No solamente la sanó, también la salvó por la fe que había de ella en él.
Porque estaba creyendo en quién. Por fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y la salvación qué es? Fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Eso es lo que aquí terminamos, hermanos, y con la ayuda del Señor, si el Señor nos presta la vida y no ha venido, continuaremos en la próxima clase con la séptima verdad bíblica. De ahí, aleluya, en adelante. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias al Señor en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche, Dios mío, Señor, te damos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre Celestial, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das, Dios mío, Señor, estar en tu casa. Dios mío, de estudiar tu palabra, de oír tu palabra, de enseñar tu palabra, Dios mío, Rey. Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Rey. Mis hermanas que se han dispuesto a venir en esta noche, Padre Celestial. Gracias, Dios del cielo, por esta clase, por esta enseñanza de doctrina bíblica, Dios mío. Sigue preparando, Dios mío, sigue capacitando. Sigue levantando, Dios mío, Señor, hombres y mujeres del medio de este lugar, Padre Celestial, para que puedan tomar, aleluya, y dar ese paso de fe y obediencia, Dios mío, Señor, al descender a las aguas. Gracias, Padre Celestial. Te amo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, podemos saludarnos en el amor del Señor. Amén. Sí, Bendiga, hermano. amén. Bendiga, hermano. Bendiga, hermano.